Plan económico de emergencia que anunció el gobierno el día de ayer para enfrentar los efectos que tendrán las empresas por el COVID-19, existen medidas tributarias que es importante que tengamos claras, ¿ya? La primera de ellas es la suspensión del pago de PPM por 3 meses, ya que está dirigida a todos los contribuyentes, porque si uno revisa la redacción, en realidad no hace una distinción de si deben ser los pequeños contribuyentes o los grandes contribuyentes. ¿Desde cuándo rige? Anoche, bastante tarde, el Servicio de Impuestos Internos en su página dice que es para las declaraciones mensuales del periodo de marzo que se paga en abril. Por lo tanto, todas las declaraciones de febrero que estamos pagando ahora en marzo van con el PPM de manera normal. ¿Ya? Esto va a implicar, obviamente, que vamos a pagar en estas declaraciones menos, ya lo que le va a generar un flujo de caja a la empresa y que es importante señalar que es una suspensión, no es una postergación. Por lo tanto, esto no lo vamos a tener que pagar en el futuro al fisco porque en el fondo se va a liquidar cuando paguemos el impuesto a la renta en el mes de abril del año 2021. ¿Qué otra cosa tenemos? La postergación del IVA por 3 meses. Actualmente existe una postergación de IVA, ¿ya? Pero hoy día nos están dando la posibilidad ya de postergar el IVA a aquellas empresas que el año pasado, en el año 2019, hayan vendido menos de 350.000 UF, que son alrededor de 10.000 millones de pesos el día de hoy. Ya también rige para las declaraciones ya del mes de marzo que se pagan y declaran en abril. Nuevamente, la declaración del mes de febrero ya se queda tal cual y se declara el impuesto del mes de febrero ahora en marzo. ¿Cómo lo va a implementar el servicio? Es algo que tenemos pendiente. Nosotros hoy día sabemos que tenemos, por ejemplo, un icono en donde nos dicen que el IVA, si yo acepto o no acepto postergar, pero esta vez el servicio va a tener que hacer una pequeña modificación y nos va a poner además si nosotros vamos a elegir pagarlo en 6 o en 12 cuotas sin intereses y sin ninguna multa, ¿ya? Entonces esa partecita de en cuántas cuotas, el servicio va a tener que habilitar eso en la aplicación de su página, ¿ya? Después tenemos la postergación del pago del impuesto a la renta, que obviamente es una postergación que solamente está dirigida a aquellos que les dé impuesto a pagar, ¿ya? Que en la última línea del formulario 22, ya que tenemos que declarar en abril, les dé impuesto a pagar, ¿ya? Entonces, para todos aquellos contribuyentes que les dé impuesto a pagar y que sean pymes, ya tienen que ser pymes de aquellas que el servicio califica como pymes, es decir, que vendan menos de 75.000 UFs, ya para ellos vamos a tener una postergación del pago y ese pago lo vamos a poder hacer hasta julio del 2020, ya. Se está postergando solo el pago, por lo tanto la declaración de impuesto se debe hacer al 30 de abril. La otra medida es que para aquellos pequeños contribuyentes, llamémoslos las pymes con ventas inferiores durante el año 2019 a 75.000 UF, ya el servicio, en la medida que nosotros presentemos la declaración de renta y tengamos devolución, ya va a anticipar la devolución que corresponda, ya pensando en que nos va a devolver dentro del mismo periodo de abril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo esto tendría que depender de la declaración de renta de estos pequeños contribuyentes, y lo que va a devolver inicialmente van a ser los PPM y cualquier otro crédito contra el impuesto de primera que dé derecho a devolución.
por ejemplo, un crédito Sense. ¿Estamos? Pero para eso tenemos que presentar nosotros también anticipadamente las devoluciones de las solicitudes de devolución de renta o el formulario 22. ¿Qué más tenemos? Tenemos la postergación del pago de las contribuciones de bienes raíces, que está dirigida a las empresas nuevamente que vendan durante el año, que hayan vendido durante el año 2019 menos de 350.000 UF, ¿ya? Es decir, menos de 10.000 millones de pesos, y a las personas naturales que tengan propiedades con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos. La contribución que vamos a poder postergar es la que vence ahora el 30 de abril, ¿ya? Esa contribución nosotros vamos a tener la posibilidad, si estamos clasificados dentro de este tipo de empresa o si somos una persona que tiene este tipo de bienes y cumplimos los requisitos, la vamos a poder postergar, ya, la contribución de abril, pero la vamos a tener que pagar en 3 cuotas, dividida en 3 cuotas, que son las cuotas restantes que vencen en junio, septiembre y en noviembre, con 0 interés y obviamente con 0 multa. ¿Qué otra medida tenemos? La reducción transitoria del impuesto de timbre y estampilla. ¿Qué es el impuesto de timbre y estampilla? El impuesto de timbre y estampilla es el impuesto al crédito, ¿ya? Por lo tanto, los préstamos bancarios, el uso de tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito de casas comerciales, los préstamos entre particulares o entre empresas que estén amparados en mutuo y en pagaré, no se les va a asociar ningún impuesto de timbre y estampilla porque el impuesto de manera transitoria fue pasado a tasa cero por 6 meses. ¿Ya? ¿Desde cuándo rige esto? Rige para todos los créditos que se otorguen desde el 1 de abril en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas, los bancos, ya van a tener que adaptar sus sistemas. Ya las empresas de retail o todas aquellas empresas que son dueños de tarjetas de crédito van a tener que adaptar su sistema poniéndole al impuesto de timbre y estampilla tasa cero a partir del 1 de abril del mes siguiente. Y por lo tanto, las personas y las empresas tenemos que saber que estos créditos debieran abaratarse en el monto del impuesto que anteriormente nos cobraban. Ya, ¿qué otra cosa tenemos? Un alivio en el pago de las deudas tributarias para las pymes y las personas de menores ingresos. ¿Dónde vamos a tener que ir a hacer el trámite? A la Tesorería General de la República. ¿A partir de cuándo? Nuevamente a partir del 1 de abril del 2020. ¿Y en qué consiste el beneficio? En que la tesorería va a tomar nuestra deuda y nosotros vamos a poder hacer convenios de pago sin intereses y sin multas adicionales, ¿ya? Entonces, el costo del convenio de pago a partir de abril va a ser cero, ¿ya? Solamente vamos a tomar nuestra deuda y la vamos a parcelizar en las cuotas que la tesorería nos permita pactarla. Además, la tesorería, en los casos que ha iniciado o estaba por iniciar la cobranza, va a suspender temporalmente estas cobranzas y los embargos de los bienes, ¿ya? Entonces, eso es un beneficio para las pymes, ¿ya? Y para las personas de menores ingresos, ¿ya? Y otra de las novedades es que nos dicen de manera explícita ya que para efectos de impuesto a la renta todos los gastos en los que esté incurriendo la empresa van a poder rebajarse de los ingresos del año 2020. ¿Qué gastos? Son efectivamente los gastos que tienen que ver con hacer frente a la contingencia del COVID-19.
Ya, por ejemplo, gastos por insumo de higiene, como alcohol gel e instalación de dispensadores de esto, etcétera. Productos y servicios de desinfección periódica de instalaciones en las empresas, compras de guantes, de mascarillas y medicamentos, entre otros productos en la empresa. Costos de implementación de la medida de la modalidad del teletrabajo, porque yo para sacar a mi gente y hacer teletrabajo voy a tener incorporado un costo, y ese costo ya va a ser un gasto aceptado. Esta medida entra en vigencia inmediatamente. Ya no me están diciendo a partir del 1 de abril, sino que ya todos los gastos que yo he hecho por este concepto son un gasto aceptado, y en la medida que tengan los respaldos pertinentes, el servicio no me los va a poder rechazar. Y por último, esto ya lo estamos viendo, lo habíamos visto antes del anuncio, tenemos el aplazamiento del cumplimiento de las declaraciones juradas de renta. Nos encontramos ya en todas las áreas contables de las empresas o los contadores independientes. Nos encontrábamos haciendo declaraciones juradas para cumplir con las fechas originalmente impuestas por el servicio. Sin embargo, por la contingencia, estábamos todos trabajando desde la casa, y todos sabemos que trabajar desde la casa es un poco más lento, ¿ya? Entonces, porque los internet son más lentos, no es lo mismo estar en la empresa, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya el Servicio de Impuestos Internos había emitido la resolución 30 del 2020, en donde cambiaba la fecha de envío de la declaración jurada de sueldo, la 1887, ya se cambiaba desde el vencimiento original, que fue el día 19 de marzo, para el día 27 de marzo. Eso continúa vigente, ya, pero nos quedan pendientes y en espera de resoluciones la declaración jurada de honorarios, la declaración jurada de arriendos, la declaración jurada de registros, de renta líquida, etcétera. Entonces tenemos que estar atentos, porque el Servicio de Impuestos Internos seguramente está trabajando ya en el aplazamiento, las resoluciones que den origen al aplazamiento de este cumplimiento.